Mi papá engañó a mi mamá moribunda con Michelle. Me echó de casa 3 meses después para darle mi cuarto a su hijastra. Pero mamá dejó un testamento que los destruyó a todos. Tengo 19 años. Estudio en la universidad y hace 6 meses que mi mamá murió de cáncer. Y lo que pasó después básicamente me hizo darme cuenta de que mi familia nunca fue lo que yo pensaba que era. La verdad es que todavía estoy procesando todo esto. Pero necesito contarlo porque cada vez que lo pienso me doy cuenta de nuevos detalles que en su momento no vi. Ya sabes, cosas que mi mamá estaba tratando de decirme sin decirlas directamente. Y ahora todo tiene sentido de una manera que me parte el corazón, pero también me hace sentir protegida por ella, incluso después de muerta. Mi mamá, Patricia, luchó contra el cáncer durante casi 2 años. Fue horrible, tipo de esas cosas que ves en las películas, pero que nunca crees que te van a pasar a ti, y yo pasé de ser una estudiante normal de 17 años preocupándose por exámenes y chicos, a convertirme en alguien que sabía exactamente qué medicamentos tomaba su mamá y a qué hora, qué días tenía quimio, cómo lidiar con los efectos secundarios. Mi papá, Christopher, estaba ahí también, o eso pensaba yo. Iba a las citas médicas importantes. Pagaba todo. Parecía devastado cada vez que los doctores daban malas noticias. Yo pensaba que éramos un equipo, los tres contra el cáncer. ¿Me explico? Nunca sospeché nada raro. Nunca vi las señales que probablemente estaban ahí todo el tiempo. Los últimos meses fueron los peores. Mamá estaba en casa con cuidados paliativos, básicamente esperando el final, y yo dejé la universidad por ese semestre para estar con ella. Pasaba horas sentada junto a su cama. A veces hablábamos, a veces solo estábamos ahí en silencio. Me acuerdo que hubo momentos en los que ella me miraba de una forma extraña, como si quisiera decirme algo pero no podía, o no sabía cómo, y yo solo pensaba que era por los medicamentos para el dolor, o porque estaba débil. Ahora sé que probablemente estaba tratando de advertirme sobre lo que iba a pasar después. Pero ¿cómo le dices eso a tu hija de 18 años que ya está destruida viéndote morir, supongo? Mamá murió un martes en marzo. Fueron las peores semanas de mi vida. El funeral, ver el ataúd bajar, toda esa mierda que se siente irreal mientras está pasando. Mi papá parecía destrozado, lloraba en el funeral, abrazaba a la gente, decía cosas como que Patricia había sido el amor de su vida. Yo estaba tan sumida en mi propio dolor que no presté atención a otros detalles, como el hecho de que había una mujer en el funeral que no conocía, una tal Michelle, que se quedaba cerca de mi papá pero no demasiado cerca, ya sabes, como manteniéndose en los márgenes pero claramente ahí. Después del funeral traté de volver a algún tipo de normalidad. Regresé a la universidad. Intenté ponerme al día con las clases que había perdido, pero era difícil concentrarme cuando cada cosa en la casa me recordaba a mamá. Mi papá tampoco ayudaba mucho, la verdad. Estaba raro, ausente, salía mucho más de lo normal, y cuando le preguntaba dónde había estado solo, decía cosas vagas, como que necesitaba aire o que estaba con amigos procesando el duelo. Yo lo dejaba hacer porque pensaba que cada quien tiene su forma de lidiar con la muerte, ¿no? 3 meses después del funeral, en junio, mi papá me sentó en la sala y me dijo que tenía algo importante que decirme. Yo pensé que tal vez iba a decir que vendería la casa porque tenía demasiados recuerdos o algo así, pero no, me dijo. Isabella, conocí a alguien y vamos a casarnos. Así nomás, sin preámbulos, sin preparación. Me quedé ahí sentada tratando de procesar lo que acababa de escuchar porque literalmente habían pasado 3 meses desde que enterramos a mi mamá, 90 días, y mi papá ya estaba comprometido con otra persona. Le pregunté quién era, y me dijo que se llamaba Michelle, que la había conocido hacía unos meses, lo cual ya me pareció sospechoso, pero no dije nada todavía, que era una mujer maravillosa y que estaba seguro de que nos llevaríamos bien. No sé qué esperaba que yo dijera. ¿Felicidades? ¿Me da gusto por ti? Porque lo único que sentí fue una mezcla de confusión, traición y asco. Traté de ser calmada. Le dije que me parecía muy rápido, que tal vez deberíamos tomarnos más tiempo para procesar la muerte de mamá antes de meter a alguien nuevo en nuestras vidas, pero él solo se puso a la defensiva. Me dijo que yo no entendía lo solo que se sentía, que necesitaba seguir adelante con su vida, que mamá hubiera querido que él fuera feliz. Esa última parte me hizo enojar porque, la verdad, ¿cómo sabía él lo que mamá hubiera querido? Y definitivamente no creo que mamá hubiera querido que su esposo se volviera a casar 3 meses después de su muerte. 2 semanas después, Michelle se mudó a la casa con su hija Grace de 17 años. Llegaron con todas sus cosas, cajas y maletas por todos lados, y de repente la casa que había sido mía y de mis padres toda mi vida estaba llena de objetos extraños, de ropa que no era nuestra, de fotos de gente que no conocía. Michelle intentó ser amable conmigo al principio.
Me decía cosas como que esperaba que pudiéramos ser amigas, que entendía que esto era difícil para mí, pero todo sonaba tan falso. Y Grace básicamente me ignoraba. Pasaba de mí como si yo fuera un mueble. Y yo tampoco hice mucho esfuerzo por ser amable con ella porque, ¿en serio? Su mamá acababa de destruir lo poco de normalidad que me quedaba. Un mes después de que se mudaran, mi papá me llamó a su estudio y me dijo que necesitábamos hablar. Ya sabía que no iban a ser buenas noticias por su tono de voz. Me dijo que Grace necesitaba su propio espacio, que compartir cuarto con su mamá no era ideal para una chica de su edad y que había pensado que tal vez yo podría mudarme a otro lado temporalmente para darle mi cuarto a ella. Temporalmente, dijo. Como si eso hiciera la situación mejor. Le pregunté, ¿a dónde se suponía? Que yo debería irme, y me sugirió que tal vez con mi tío Daniel, el hermano de mi mamá, que vivía como a 30 minutos de ahí y tenía un cuarto extra. Honestamente no sé qué hubiera dicho mamá, si hubiera estado viva y hubiera escuchado a mi papá pedirme que dejara mi casa, mi cuarto, el lugar donde crecí, para darle espacio a la hija de su nueva esposa, probablemente le hubiera gritado, lo hubiera corrido, algo. Pero yo solo me quedé ahí sentada sintiendo como si me estuvieran exprimiendo el pecho, sin poder respirar bien, pensando que esto no podía estar pasando de verdad. Y lo peor es que mi papá ni siquiera parecía sentirse mal por pedirme eso. Estaba como molesto porque yo no estaba diciendo que sí inmediatamente, como si yo fuera la irrazonable en esta situación. No discutí. Creo que parte de mí ya estaba tan agotada de todo, del dolor por mamá, de ver a Michelle y Grace en mi casa, de sentir que ya no pertenecía ahí, que solo dije, está bien, me voy. Llamé a mi tío Daniel esa misma noche, le conté lo que estaba pasando, y él se puso furioso. Me dijo que de ninguna manera debería irme, que esa era mi casa tanto como la de mi papá, que esto era una locura, pero yo ya había tomado la decisión. Una semana después empaqué todas mis cosas mientras Grace miraba desde la puerta de lo que había sido mi cuarto, probablemente ya planeando cómo iba a decorarlo, y me fui a casa del tío Daniel. Vivir con mi tío estaba bien. Él era súper buena onda, me dejaba mi espacio, cocinaba, no muy bien, pero se esforzaba, y claramente estaba intentando compensar todo el desastre que mi papá había creado. Pero no era mi casa, ya sabes, y me dolía saber que había una extraña viviendo en mi cuarto, durmiendo en mi cama, probablemente usando mi closet. Mi papá me llamaba de vez en cuando, conversaciones cortas e incómodas, donde preguntaba cómo estaba, y yo respondía con monosílabos hasta que uno de los dos colgaba. Nunca preguntaba si podía volver, nunca se disculpaba por haberme echado. Era como si ya me hubiera reemplazado completamente, igual que había reemplazado a mamá. Como 2 meses después de mudarme con mi tío, mi papá me llamó un martes por la noche. Eran tipo las 10 p.m., lo cual ya era raro porque él casi nunca me llamaba tan tarde. Sonaba nervioso, alterado, y empezó a decir cosas como que necesitábamos hablar urgentemente, que había surgido un problema con la casa, que necesitaba que yo fuera a verlo lo antes posible. Le pregunté qué pasaba, y él solo seguía diciendo que era complicado, que necesitaba explicarlo en persona, que era importante. Algo en su voz me hizo pensar que esto no era sobre reconciliación ni sobre que me extrañaba. Había algo más, algo que lo tenía asustado. Al día siguiente fui a la casa. Bueno, a lo que había sido mi casa. Michelle abrió la puerta con una sonrisa falsa y me llevó al estudio donde mi papá estaba sentado con un montón de papeles en el escritorio. Se veía terrible, como si no hubiera dormido, y había una carta abierta frente a él. Me senté y le pregunté qué pasaba, y él básicamente soltó todo de golpe. Me dijo que había recibido una carta del abogado del testamento de mamá, que al parecer mamá había hecho cambios a su testamento pocas semanas antes de morir, y que yo había heredado la mitad de la casa. La mitad de la casa. Esas palabras se quedaron flotando en el aire mientras yo trataba de entenderlas. No lo había visto venir para nada. Nunca supe que mamá había actualizado su testamento. Nunca hablamos de herencias ni de bienes ni nada de eso, porque yo tenía 18 años y estaba más preocupada por cuidarla que por pensar en propiedades. Mi papá seguía hablando, diciendo que esto era un problema porque él había asumido que la casa era completamente suya, que no podía creer que mamá hubiera hecho esto sin consultarle, que necesitábamos encontrar una solución. Y ahí fue cuando lo entendí. Él no me había llamado porque quisiera que yo volviera o porque extrañara a su hija. Me había llamado porque legalmente yo era dueña de la mitad de su casa, y eso arruinaba sus planes con Michelle. Le dije que necesitaba ver al abogado de mamá antes de tomar cualquier decisión, y mi papá inmediatamente se puso intenso, diciendo que no era necesario involucrar abogados, que podíamos resolver esto en familia,
que tal vez podría comprarme mi parte o podríamos hacer un arreglo. Michelle estaba ahí de pie, claramente escuchando todo, y podía ver en su cara que estaba furiosa. Esto no era parte de su plan cuando se casó con mi papá. Pensaba que iba a tener una casa completa, no tener que lidiar conmigo y con mis derechos sobre la propiedad. Salí de ahí y fui directamente a la oficina del abogado de mamá, un señor mayor que se llamaba algo así como Rodríguez o Ramírez, no recuerdo bien. Él me explicó todo con mucha paciencia. Mamá había actualizado su testamento 6 semanas antes de morir, cuando todavía estaba lo suficientemente lúcida para tomar decisiones legales. Había dejado específicamente la mitad de la casa a mi nombre, con instrucciones muy claras de que esta era mi herencia y que nadie, incluyendo mi papá, podía venderla o hacer cambios sin mi consentimiento. Pero había más. El abogado me dijo que mamá también había establecido un fideicomiso para mí con el tío Daniel como fideicomisario, donde había puesto todos sus ahorros personales, sus inversiones, todo lo que era legalmente suyo, y que yo tendría acceso a ese dinero cuando cumpliera 21 años o antes, si necesitaba pagar la universidad u otras emergencias con la aprobación del tío Daniel. Me quedé ahí sentada en esa oficina tratando de no llorar mientras el abogado me explicaba los detalles. Mi mamá, en medio de su dolor, sabiendo que se iba a morir, había tomado el tiempo para protegerme. Había asegurado que yo tuviera un lugar, que tuviera recursos, que no quedara completamente a merced de mi papá. Y lo había hecho en secreto, sin decirme nada, probablemente porque sabía que yo hubiera protestado o hubiera pensado que era mórbido hablar de esas cosas. El abogado me dijo que había una carta de mamá para mí también, que ella había dejado instrucciones de que me la entregaran cuando me informaran sobre la herencia. Leí la carta ahí mismo en la oficina. Era corta, escrita con la letra temblorosa de mamá en sus últimos días, pero cada palabra era clara. Me decía que me amaba, que sentía no poder estar ahí para verme crecer, que había hecho estos arreglos para asegurar mi futuro, y luego había una línea que decía: «Cuida de ti misma, Isabella, y no dejes que nadie te haga sentir que no mereces lo que es tuyo». Esa línea me rompió porque era tan específica, tan intencional, como si mamá supiera exactamente lo que iba a pasar después de su muerte, como si hubiera visto el futuro y estuviera tratando de prepararme para él. Esa noche llamé al tío Daniel y le conté todo. Él me confesó que sabía sobre el fideicomiso, porque mamá lo había puesto como fideicomisario, pero que ella le había hecho prometer que no me diría nada hasta que el abogado me lo explicara oficialmente. Me dijo que Patricia, mi mamá, había ido a hablar con él como 2 meses antes de morir, que había estado muy seria y determinada, y que le había dicho que necesitaba asegurarme de que yo estaría bien sin importar qué pasara. El tío Daniel me dijo que en ese momento él no entendió completamente por qué mamá estaba tan preocupada, pero que ahora todo tenía sentido. Durante las siguientes semanas mi papá no paró de llamarme. Al principio intentaba sonar razonable, diciendo que deberíamos hablar sobre la situación de la casa, que podíamos llegar a un acuerdo justo. Pero cuando yo no respondía como él quería, su tono cambió. Empezó a decir que yo estaba siendo egoísta, que mamá no hubiera querido que yo causara problemas en la familia, que Michelle y Grace necesitaban estabilidad. La ironía de que me llamara egoísta, cuando él literalmente me había echado de mi casa para darle mi cuarto a la hija de su nueva esposa, no pasó desapercibida, pero no mordí el anzuelo. Solo le dije que necesitaba tiempo para pensar. Michelle también empezó a contactarme. Mensajes de texto súper falsos diciendo que esperaba que pudiéramos resolver esto como familia, que ella nunca había querido causar problemas, que por favor considerara volver a casa. Como si fuera mi casa todavía, como si no me hubieran echado. Y luego Grace empezó a mandarme mensajes también, cosas pasivo-agresivas, sobre cómo su mamá estaba estresada por mi culpa, sobre cómo yo estaba siendo inmadura. La bloqueé después del tercer mensaje porque, honestamente, no tenía energía para lidiar con el drama de una chica de 17 años, que ni siquiera debería estar involucrada en todo esto. Fue mi prima Ashley, la hija de un primo de mi papá, quien terminó revelándome el pedazo final del rompecabezas. Nos habíamos visto en una reunión familiar antes de que mamá muriera, y siempre nos habíamos llevado bien. Entonces me sorprendió cuando me llamó como un mes después de todo el drama del testamento. Me dijo que necesitaba contarme algo que había estado guardando por meses, que se sentía culpable por no haberlo dicho antes. Me contó que el año anterior, cuando mamá todavía estaba viva pero ya estaba muy enferma, ella había visto a mi papá con Michelle en un restaurante al otro lado de la ciudad, besándose, actuando como pareja. Ashley había pensado en decirle a alguien, pero no sabía si había visto bien, si debería meterse. Y al final, no dijo nada. Pero después del funeral, cuando vio que Michelle se había mudado con nosotros tan rápido, supo que lo que había visto era real. Todo encajó en ese momento.
La forma en que mamá me había mirado en sus últimos días, como queriendo decirme algo. La urgencia con la que había actualizado su testamento. Las instrucciones específicas de proteger mi herencia. Mamá sabía. Sabía que papá estaba teniendo una aventura con Michelle. Sabía que probablemente me iba a reemplazar rápidamente después de su muerte, y había hecho todo lo que estaba en su poder para asegurar que yo tuviera algo que nadie me pudiera quitar. Había usado sus últimas semanas de lucidez no para rendirse o deprimirse, sino para protegerme de lo que venía. Y yo no había tenido ni idea. Confronté a mi papá una semana después. Fui a la casa sin avisar, justo cuando él llegaba del trabajo. Michelle no estaba. Grace tampoco. Le dije que necesitábamos hablar afuera, en el patio, porque no quería tener esta conversación donde Michelle pudiera escuchar. Le pregunté directamente, ¿cuánto tiempo estuviste con Michelle antes de que mamá muriera? Él se puso pálido, empezó a tartamudear, a decir que no sabía de qué estaba hablando, pero yo no le dejé escaparse. Le dije que alguien los había visto juntos, que sabía la verdad, que mamá probablemente también lo había sabido. Se derrumbó. No completamente, no con lágrimas ni súplicas, pero su cara cambió y supe que era cierto. Me dijo que había conocido a Michelle en el trabajo como un año antes, que al principio solo eran amigos, pero que las cosas se habían vuelto más serias cuando mamá estaba muy enferma. Intentó justificarse, diciendo que había sido muy difícil ver a mamá morir, que se había sentido solo, que Michelle lo había entendido de una forma que nadie más había hecho, como si tener una aventura mientras tu esposa se estaba muriendo de cáncer fuera perdonable porque te sentías solo. Le pregunté si mamá lo sabía, y él admitió que pensaba que sí, que ella había cambiado con él en sus últimas semanas, que había sido más fría, más distante, pero que nunca lo había confrontado directamente, probablemente porque estaba ocupada muriendo, y, protegiendo a su hija en lugar de lidiar con el drama de un esposo infiel, pensé. Pero no lo dije en voz alta. Le dije que era patético, que mamá se merecía algo mejor, que yo me merecía algo mejor, y que entendía perfectamente por qué ella había asegurado que yo tuviera la mitad de la casa. No era solo una herencia, era mamá diciéndole a mi papá que no podía borrarnos completamente, que yo seguía teniendo derechos, que seguía siendo su hija incluso si él había decidido empezar una nueva familia. Michelle llegó a mitad de la conversación. Habíamos estado hablando como media hora, y nuestras voces probablemente se escuchaban desde la calle. Salió al patio y me preguntó qué estaba pasando, y yo le dije la verdad, que sabía sobre la aventura, que sabía que había empezado antes de que mamá muriera, que ella y mi papá me habían mentido sobre todo. Ella trató de negar todo al principio, diciendo que yo estaba confundida, que malinterpretaba las cosas, pero cuando vio que mi papá no la estaba respaldando se rindió. Me dijo que lo que ellos tenían era amor real, que estas cosas pasan, que yo era muy joven para entender situaciones complicadas de adultos. Les dije a los dos que no iba a volver a esa casa, que no quería tener nada que ver con ninguno de ellos. Mi papá intentó protestar, diciendo que seguía siendo su hija, que deberíamos poder superar esto, pero yo ya había terminado. Le dije que podía quedarse viviendo en la casa por ahora, que no iba a forzar una venta inmediata porque eso también me perjudicaría a mí, pero que legalmente la mitad era mía, y que cuando cumpliera 21 y tuviera acceso completo al fideicomiso que mamá me dejó, tomaría decisiones sobre qué hacer con mi parte de la propiedad. Y que mientras tanto, no esperara que yo jugara a la familia feliz con él, con Michelle y con Grace. Bloqueé a mi papá después de eso, también a Michelle, también a Grace. El tío Daniel me apoyó completamente. Me dijo que podía quedarme con él todo el tiempo que necesitara, que mamá estaría orgullosa de mí por defender mis derechos. Algunos otros familiares trataron de convencerme de que perdonara a mi papá, que la familia es importante, todo ese rollo, pero la mayoría entendió por qué estaba enojada, especialmente después de que corrió la voz sobre la aventura. Resulta que no todo el mundo pensaba que mi papá era el viudo devastado que fingía ser. Ahora estoy de vuelta en la universidad, enfocándome en mis estudios, trabajando medio tiempo para tener mi propio dinero, aunque técnicamente no lo necesito con el fideicomiso esperándome. El abogado de mamá maneja todo lo relacionado con la casa. Mi papá paga todos los gastos porque legalmente tiene que mantener la propiedad, y yo básicamente finjo que esa parte de mi vida no existe. De vez en cuando pienso en mamá, y en cómo pasó sus últimas semanas, no solo lidiando con el hecho de que se estaba muriendo, sino también sabiendo que su esposo la estaba traicionando y planeando para protegerme de él. Me pregunto si se sintió sola, si tuvo miedo, si deseó poder hablar conmigo sobre todo esto. Hace una semana encontré más fotos de mamá en unas cajas que el tío Daniel había guardado, fotos de cuando ella era joven, antes de casarse con mi papá,
antes del cáncer, antes de todo. Se veía tan feliz, tan llena de vida, y me di cuenta de que no quiero recordarla solo por cómo fue al final, sino por todo lo que fue antes. Era una mujer fuerte, que me protegió, incluso cuando ya no podía estar aquí, y eso es lo que voy a llevar conmigo. Mi papá puede tener su nueva vida con Michelle y Grace. Pueden quedarse en esa casa fingiendo que somos una familia normal, pero la mitad de esa casa es mía, y cada vez que piensen en eso van a recordar que mamá no los dejó ganar completamente. Supongo que eso tendrá que ser suficiente por ahora.